Chernóbil. La prueba de seguridad que explotó un reactor. Una prueba de seguridad causó el peor desastre nuclear de la historia, y el 96% de las personas no sabe el detalle más aterrador. El 26 de abril de 1986, ingenieros de la central nuclear de Chernóbil realizaron una prueba en el reactor 4. El objetivo: ver si las turbinas podrían proporcionar energía durante una caída. Pero la prueba requería apagar los sistemas de seguridad, los mismos sistemas diseñados para evitar explosiones. Es como probar airbags apagando los frenos a 200 km por hora. El director, Anatoly Dyatlov, ignoró objeciones de 6 operadores diferentes y ordenó que continuaran. A la 1:23, el reactor entró en reacción en cadena descontrolada. La explosión tuvo fuerza equivalente a 400 bombas de Hiroshima. La radiación liberada fue 100 veces mayor que Hiroshima y Nagasaki juntas. Pero aquí está lo que pocos saben. Las autoridades soviéticas negaron el accidente por 48 horas. Mientras tanto, vientos esparcieron radiación por toda Europa. Niños jugaban en Pripyat. Bodas sucedían, personas vivían normalmente mientras eran bombardeadas con radiación letal. Solo cuando sensores en Suecia detectaron contaminación, la URSS admitió: el desastre contaminó 150.000 kilómetros cuadrados, forzó evacuación de 350.000 personas y causó entre 4.000 y 93.000 muertes, todo porque alguien quiso hacer una prueba de seguridad apagando la seguridad. De incompetencia nuclear, vamos a un naufragio que no necesitaba suceder. Titanic. 6 avisos ignorados, 1.500 muertos. El barco insumergible recibió 6 alertas de icebergs. La respuesta del operador de radio fue: «Cállate, estoy ocupado». En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic recibió 6 alertas de radio sobre icebergs en la ruta, 6 avisos diferentes de barcos cercanos. El operador de radio, Jack Phillips, estaba ocupado transmitiendo mensajes personales de pasajeros ricos. Cuando recibió el 6º aviso, respondió textualmente: «Shut up, I'm busy». «Cállate, estoy ocupado». El capitán Edward Smith, con 40 años de experiencia, mantuvo velocidad máxima, 22.5 nudos, atravesando campo de icebergs por la noche. ¿Por qué? Porque la White Star Line quería romper récords de velocidad para impresionar a los periódicos, prestigio corporativo sobre vidas humanas. Y peor, había botes salvavidas para solo 1.178 personas en el barco, con 2.224 a bordo. Pero la parte que nadie te cuenta: el barco SS Californian estaba a solo 20 kilómetros de distancia. El capitán Stanley Lord vio las señales de emergencia del Titanic, cohetes rojos en el cielo. Su conclusión: deben ser fuegos artificiales, gente rica celebrando. Se fue a dormir, literalmente ignoró pedidos de socorro y durmió mientras 1.500 personas morían congeladas a 20 kilómetros de él. Entonces, no fue el iceberg, fue arrogancia, codicia corporativa e indiferencia deliberada. Todo evitable con un simple: «Ok, vamos a disminuir la velocidad». De desastre marítimo, vamos a un genocidio transmitido en vivo. Ruanda, 100 días, 800.000 muertos y el mundo cambió de canal. El primer genocidio transmitido en vivo por CNN, y países desarrollados votaron para no intervenir. Entre abril y julio de 1994, extremistas Hutu eliminaron 800.000 personas de la etnia Tutsi y Hutu modelados en Ruanda. Eso es 8.000 personas fallecidas por día durante 100 días, una pérdida de vida a cada 10 segundos, 24 horas al día, por más de 3 meses. El método principal: armas blancas. No fue guerra industrializada con misiles, era violencia manual. Casa por casa, vecino contra vecino, por más de 3 meses. La ONU tenía 2.500 peacekeepers liderados por el general canadiense Romeo Dallaire. Él pidió refuerzos de apenas 5.000 soldados para impedir la masacre. La respuesta de los países miembros: redujeron las tropas a 270 soldados. Estados Unidos, Francia, Reino Unido,
todos se negaron a llamarlo genocidio, porque eso los obligaría legalmente a intervenir. La parte que debería avergonzar a la humanidad, la CIA sabía de la escala completa desde el primer mes. Documentos desclasificados muestran reportes diarios sobre la masacre. Periodistas filmaban pilas de cuerpos y enviaban a noticieros mundiales. Familias en USA y Europa veían el genocidio mientras cenaban. El mundo vio en tiempo real y eligió cambiar de canal. El presidente Clinton admitió años después: si hubiéramos enviado 5,000 soldados, podríamos haber salvado 500,000 vidas, pero no los enviaron, porque Ruanda no tenía petróleo. De indiferencia global, vamos a un error médico que duró siglos. Médicos ridiculizaron a quien lavaba las manos. Ignaz Semmelweis probó que lavarse las manos salvaba vidas. Médicos de élite lo encerraron en un manicomio y lo golpearon hasta la muerte. En 1847, el médico húngaro Ignaz Semmelweis trabajaba en una maternidad de Viena, donde 1 de cada 10 mujeres moría de fiebre puerperal después del parto. Notó un patrón perturbador. Médicos iban directo de autopsias a partos sin lavarse las manos. Semmelweis instituyó lavado obligatorio con solución de cloro. El resultado: la mortalidad cayó del 18% a menos del 1% en 2 meses. Tenía datos concretos, estadísticas innegables, vidas salvadas documentadas, una reducción del 95% en la mortalidad. Cualquier persona racional celebraría, ¿cierto? Equivocado. La élite médica europea lo destruyó. Los médicos se sintieron insultados por la sugerencia de que ellos estaban matando pacientes. «Mis manos de caballero no pueden estar sucias», dijo un obstetriz famoso. Semmelweis fue despedido, ridiculizado públicamente, prohibido de conferencias médicas. Pasó años escribiendo cartas furiosas llamando a los médicos asesinos, técnicamente verdad, pero políticamente suicida. En 1865, amigos y colegas lo internaron a la fuerza en un manicomio. Guardias lo golpearon brutalmente en los primeros días. Semmelweis murió 14 días después de infección generalizada, irónicamente, causada por heridas no tratadas adecuadamente. Murió de lo mismo que dedicó su vida a prevenir. Solo 20 años después de su muerte, Louis Pasteur probó la teoría de los gérmenes. Semmelweis fue vindicado, pero millones de mujeres ya habían muerto innecesariamente, porque los egos médicos eran más importantes que las evidencias. De Prugur asesino, vamos a una invención que envenenó generaciones. Plomo en la gasolina. 60 años de veneno legalizado. Thomas Midgley sabía que era neurotóxico mortal. En conferencia, lavó sus manos en plomo para probar que era seguro y fue hospitalizado por meses. En 1921, el ingeniero Thomas Midgley Jr. descubrió que agregar plomo tetraetilo a la gasolina eliminaba golpeteos en el motor. Las empresas petroleras lo adoraron. Motores más eficientes, más ventas, más lucro. Había solo un pequeño problema. El plomo es una de las neurotóxicas más devastadoras conocidas por la ciencia. Midgley sabía perfectamente que era venenoso. Él mismo fue hospitalizado 2 veces por envenenamiento agudo durante investigaciones, pero en conferencia de prensa de 1924, frente a periodistas escépticos, lavó sus manos en plomo tetraetilo e inhaló los vapores por 60 segundos para demostrar seguridad. Pasó los 6 meses siguientes en hospital en Europa. Por 60 años, la gasolina con plomo envenenó sistemáticamente al planeta. Se estima que 68 millones de niños americanos fueron expuestos a niveles tóxicos entre 1960 y 1980. El plomo causa daños cerebrales permanentes, QI reducido permanente, aumento de violencia y comportamiento impulsivo. Algunos criminólogos vinculan directamente la explosión de crímenes violentos de los años 70 a 90 a la generación de niños envenenados por plomo. ¿Y qué es la parte imperdonable? La industria petrolera lo sabía. Estudios internos desde la década de 1920 confirmaban el peligro, pero lucharon contra cualquier regulación por décadas. La gasolina con plomo solo fue prohibida totalmente en los Estados Unidos en 1996. 75 años después de saber que era veneno, y Thomas Midgley también inventó los CFC que destruyeron la capa de ozono. Un historiador escribió:
Midgley tuvo más impacto negativo en la atmósfera que cualquier organismo en la historia de la Tierra. Acabas de conocer 5 de los errores más imperdonables de la humanidad. De Chernóbil hasta el plomo que envenenó generaciones enteras. El patrón, ninguno fue accidente. Todos fueron elecciones deliberadas de personas que sabían mejor. Arrogancia, codicia corporativa, orgullo médico, indiferencia calculada. Estos vicios causaron más pérdidas que cualquier desastre natural. ¿Y la parte más aterradora? Estos son solo los primeros 5. Hay más errores imperdonables esperando en la segunda parte. Algunos aún más perturbadores, otros que seguimos cometiendo ahora mismo. Si te gustó este video, deja tu like. Y en los comentarios, dime, ¿cuál de estos 5 errores te parece más imperdonable? ¿Chernóbil por la incompetencia? ¿El Titanic por la arrogancia? ¿Ruanda por la indiferencia? ¿Los médicos que castigaron a quien salvaba vidas? ¿O el plomo que conscientemente envenenó niños por lucro? No te pierdas la segunda parte donde revelamos los 5 errores restantes, incluyendo el que todavía estamos cometiendo y que las generaciones futuras no nos perdonarán. Confía un adelanto del próximo video. Gracias por ver. La historia juzga y tú decides si aprender de ella.